Cada año, se fabrican más de 1.000 millones de microchips que dan vida a nuestros teléfonos, computadoras, automóviles e incluso a la mayoría de modelos de inteligencia artificial. Estos diminutos cerebros electrónicos, capaces de realizar millones de cálculos por segundo, tienen un origen sorprendente, la arena. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los microchips con arena? Hemos visitado una mina y una de las fábricas más avanzadas del planeta para revelar el asombroso proceso de fabricación de los microchips que impulsan la era digital. La transformación de la arena en microchips comienza con la recolección de un recurso que parece simple, pero es uno de los más valiosos del mundo tecnológico, la arena de sílice de alta pureza. Este tipo de arena no es como la que encontramos en las playas o los desiertos. Este material se encuentra en las montañas del oeste de Carolina del Norte, donde se ubica uno de los yacimientos más importantes y enigmáticos del planeta, las minas de Spruce Pine, una región que alberga el cuarzo más puro jamás encontrado en la Tierra, utilizado en la fabricación de procesadores, paneles solares y dispositivos electrónicos. A diferencia de la arena común, esta materia prima no se obtiene en playas ni ríos, sino de rocas de pegmatita formadas hace más de 350 millones de años. Estas formaciones contienen cristales de cuarzo con una pureza tan alta que solo un puñado de lugares en el mundo pueden igualarla. Las operaciones mineras en este lugar producen cada año 200.000 toneladas de cuarzo de alta pureza, lo que representa cerca del 90% del suministro mundial utilizado en la industria de semiconductores. Dentro de la mina, los trabajadores deben excavar aproximadamente 43 metros de profundidad para alcanzar las vetas de cuarzo más valiosas. Cada detonación es cuidadosamente calculada con tecnología láser para evitar fracturas o contaminación del material. Los bloques extraídos son transportados a la superficie mediante cintas y tolvas reforzadas, donde comienza un meticuloso proceso de trituración, lavado y separación. En las plantas de procesamiento, gigantescos molinos reducen la roca hasta convertirla en una arena blanca extremadamente fina. Luego, el material pasa por un proceso de purificación química que elimina impurezas metálicas invisibles al ojo humano, como hierro, titanio o aluminio, hasta alcanzar una pureza superior al 99%, exigida por la industria electrónica. Este distrito minero se extiende a lo largo de 40 kilómetros de largo por 8 kilómetros de ancho, con reservas en sus depósitos que contienen más de 1.200 millones de toneladas de roca cuarzosa, de las cuales solo una fracción del 10% puede convertirse en cuarzo de alta pureza. Debido a su valor estratégico y su escasez, estos yacimientos están altamente protegidos y son gestionados por corporaciones tecnológicas globales como Intel y Samsung, que dependen de este material para fabricar los microchips más avanzados del planeta. Después, la arena de sílice se envía a las plantas de refinamiento, donde comenzará su transformación en silicio ultrapuro. Cada mes, salen de esta mina unas 15.000 toneladas de este valioso material rumbo a las fábricas de microchips del mundo. Cuando el material llega a la fábrica, comienza uno de los procesos más exigentes de toda la industria tecnológica, convertir la arena en silicio ultrapuro. Primero, la arena rica en sílice se somete a un proceso de purificación extrema hasta alcanzar una pureza casi absoluta, cercana al 100%. Para lograrlo, se introduce en enormes hornos de fusión que alcanzan temperaturas superiores a los 10.000 grados Celsius, dentro de un ambiente completamente sellado y lleno de gas argón, que impide cualquier contacto con el oxígeno o con partículas contaminantes del aire. En ese entorno controlado, el silicio se derrite hasta formar una masa incandescente y viscosa, similar a una sopa brillante. A partir de ahí, se introduce una pequeña semilla de cristal que gira lentamente mientras el material se solidifica, dando origen a un cilindro perfecto de silicio puro conocido como lingote. Cada uno de estos lingotes puede alcanzar los 200 kilogramos de peso y medir cerca de 20 centímetros de diámetro. Sin embargo, el lingote no se utiliza en bloque. En su lugar, se corta con sierras de precisión en rodajas ultrafinas, de menos de 1 milímetro de grosor, conocidas como obleas. Estas finas láminas son la base de los microchips modernos. Antes de que puedan utilizarse, las obleas deben pulirse cuidadosamente hasta alcanzar una superficie más lisa que un espejo, mediante el uso de máquinas de alta precisión y compuestos químicos especiales. El silicio es el verdadero protagonista de este proceso. Su naturaleza como semiconductor le permite comportarse como un interruptor controlado. En ocasiones deja pasar la electricidad y en otras la bloquea. Gracias a esta propiedad,
Los microchips pueden albergar millones o incluso miles de millones de diminutos transistores, cada uno funcionando como un pequeño interruptor que enciende o apaga señales eléctricas. Son estos diminutos movimientos los que permiten que un microchip realice cálculos, muestre imágenes o ejecute las aplicaciones que usamos a diario. Una vez que los lingotes de silicio son cortados en delgadas láminas llamadas obleas, comienza la fase más compleja de todo el proceso, la creación de los circuitos electrónicos. Cada oblea, perfectamente pulida y libre de impurezas, se convierte en el lienzo donde millones de transistores serán construidos capa por capa. Pero antes, los ingenieros deben definir el diseño que tendrá cada microchip, un mapa microscópico que indica la posición exacta de cada conexión eléctrica. Para lograrlo, se utilizan programas avanzados de diseño computacional capaces de representar estructuras más pequeñas que una bacteria. Este plano se imprime sobre máscaras fotolitográficas, que serán utilizadas para proyectar los patrones del circuito sobre la superficie del silicio. La oblea se cubre con una sustancia fotosensible llamada fotorresistente. En las salas de luz amarilla, donde no puede entrar ni un solo rayo de luz blanca, una máquina de fotolitografía proyecta luz ultravioleta a través de la máscara con el diseño del chip. La luz graba el patrón sobre el fotorresistente, endureciendo las zonas expuestas y dejando otras listas para ser disueltas químicamente. El resultado es un grabado diminuto sobre el silicio, que servirá de guía para formar los transistores. Cada oblea pasa por este proceso una y otra vez, añadiendo nuevas capas que forman los componentes internos del chip. En total, se pueden realizar más de 30 repeticiones de exposición y grabado, cada una con una precisión inferior a un nanómetro, una escala 1000 veces menor que el grosor de un cabello humano. En las plantas de fabricación más avanzadas, se utiliza fotolitografía por inmersión, donde la luz ultravioleta pasa a través de una fina capa de agua ultrapura antes de llegar al silicio. Este método permite trazar líneas más finas, con transistores de tan solo 2 nanómetros. En esta etapa, una sola partícula de polvo podría destruir el trabajo de semanas. Por eso, las obleas solo pueden manipularse dentro de salas limpias diseñadas para mantener un ambiente más puro que el aire de una sala quirúrgica. Los trabajadores usan trajes especiales que cubren todo el cuerpo, ya que incluso una hebra de cabello o una célula de piel podrían contaminar el material. Después de formar los transistores, llega el momento de conectarlos entre sí. Para esto se utilizan microsurcos tallados sobre la oblea que luego se rellenan con cobre. Este metal, por su excelente conductividad, permite que las señales eléctricas fluyan entre millones de componentes sin pérdidas de energía. Finalmente, el exceso de material se elimina mediante un pulido químico-mecánico, dejando la superficie perfectamente nivelada. Una sola oblea puede contener más de 1000 chips individuales, con kilómetros de conexiones internas en un espacio más pequeño que una moneda. Cuando el proceso de fabricación termina, la oblea se somete a inspecciones ópticas y eléctricas. Microscopios automatizados revisan cada circuito en busca de defectos invisibles al ojo humano. Luego, la oblea se corta con láseres de alta precisión, separando cada chip individual. Cada uno se encapsula en una cobertura protectora de metal y resina que permitirá su integración en los dispositivos finales. Antes de salir de la planta, los chips deben superar pruebas de resistencia térmica, velocidad y consumo energético. Solo aquellos que pasan todos los controles se envían a los fabricantes de tecnología en distintas partes del mundo. Cada semana, se despachan miles de obleas desde las principales plantas de semiconductores, equivalentes a millones de microchips listos para ser ensamblados en teléfonos, computadoras, automóviles y satélites. Lo que comenzó como un grano de arena se ha transformado en el cerebro que impulsa gran parte de nuestra vida moderna. Escribe en los comentarios si has visto de cerca un microchip. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.